Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo este hermoso tutorial de Roblox Studio, en donde nosotros vamos a aprender a cómo modificar las luces, ponerles de colores, cambiarles el rango o ponerlas como un flash. Bueno gente de YouTube, lo primero que vamos a hacer es crear un bloque en el mundo y ponerle un point light. El point light aquí tiene rango. El rango sirve como para poner un rango así bien suculento. El brightness, que sirve para poner qué tan fuerte sería la luz, si no sería fuerte, si estaría normal o cosas por el estilo. El color pues ya han de saber para qué es, ¿no? Bueno gente de YouTube, el shadows es para que se combine con las siluetas, con la oscuridad, con todo lo que ustedes quieran. También se puede combinar con las luces, ¿no? Con luces de otro color y cosas por el estilo. Bueno, lo segundo que vamos a tener que hacer es dar clic derecho, irnos a Insert Object y poner Script. Una vez que tenemos nuestro script, lo primero que tenemos que saber son las propiedades de nuestro point light. Ahora, muy bien, sigan mis pasos, espero que les pueda servir esto mucho. Bueno gente de YouTube, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener que repetir el mismo acontecimiento de rango. Por ejemplo, le pusimos rango 10, esto va a ser rango 0 y esto va a ser rango 10. Ok gente de YouTube, ahora vamos a ver cómo lo hicimos. Como verán, esto funciona muy perfectamente. Le puse un determinado de que se repita cada segundo. Un segundo. Ustedes a fuerza le tienen que poner white un segundo, porque si no su script no podrá funcionar. Muy bien gente de YouTube, borramos este script y vamos a poner un rango, no sé, normal. Bueno gente de YouTube, este es el script que vamos a necesitar para poner en el point light un rango de 9.9, 9.5, de 9, 8.5, y esto va a causar que se pueda ver así de chulo gente de YouTube. Se va a poder ver. Yo les recomiendo que lo pongan un esperado de 0.1 milisegundo para que tenga mucho más atractivo, ¿no? Por así decirlo. Ahora muy bien gente de YouTube, para cambiarlo de color ustedes necesitan hacer el mismo procedimiento de crear un bloque, poner el point light, y ahora lo que van a necesitar es tener todo esto listo. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esto de color 3.neo, estás cambiando el color. El color 3 es este cosito que está aquí. Si le pones neo, lo vas a configurar como para que pueda tener un color nuevo en la casilla de color. Este que es 255.00 se obtiene, es este numerito que está justamente aquí. Por ejemplo, este que es 255,255 podría ser este color, que sería amarillo. Ahora ustedes, si gustan, le pueden poner un tiempo de 0.1 milisegundo si quieren tener epilepsia máxima, y pues también le pueden poner un esperado de un segundo. Yo le pondré 1 milisegundo para que ustedes obtengan epilepsia máxima, y pues verán cómo funciona perfectamente. Aquí está todo perfecto.
Ahora, gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Una cosita más, si quieren ustedes cambiar la hora, ustedes se van a Lighting y pues aquí en Clock Time es el tiempo en el que ustedes tienen el juego, por ejemplo de día, de noche, otras cosas por el estilo. Yo le voy a poner en 3.900, que sería 3 horas con 9 minutos. Y pues gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle manita arriba, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial de Roblox Studio. Adiós.